Listo. Bueno, voy a empezar con la grabación para ver los primeros temas del curso. Voy a empezar con una hoja desde cero para ir con el proceso un poco eh, desde el inicio. Ok. Y inicialmente, bueno, en la clase anterior, probablemente el lunes y hoy, lo que vieron fue asuntos contables. Después pasaron a un proceso que se llama el proceso de mayorización. El proceso de mayorización, ¿cuántos te voy a poner para que no se confunda? ¿Cuántos te o mayorización? Eh, también se le puede conocer como los dos nombres. Y después pasaríamos a un proceso que se llama estado de comprobación. Vamos a poner el teclado español, estado de comprobación. Y más adelante, ¿verdad? Voy a ir poniendo como todas las partes. Más adelante vamos a ver el estado de resultados y vamos a ver bueno, hay varios, ¿verdad? El estado de cambios de capital y por último tendríamos el balance general, ¿verdad? Cosas importantes por acá. eh, Cada uno de estos tipos de estados o resultados financieros y contables tiene un significado y un trasfondo. No en todas se utilizan todos los tipos de cuentas. eh, Cada uno tiene su estructura específica y es importante que la vayamos memorizando. No es aprendiendo, no es entendiéndola, es memorizando, porque es importante que para el examen entendamos, conozcamos y tengamos memorizado la estructura de cada una. Porque hay muchas cosas que son de memoria. Por ejemplo, este estado de cambios de capital, vamos a ponerlo en color rojo, es un estado, Una consulta, sí, perdón que lo interrumpa, es que yo no sé si es que a mí no me está cargando la pantalla compartida sí, no, o... y ahora sí, Ahí está, ahí está. estaba Sí, compartiendo para la grabación, ahí pero no está. para eso. Ahí está, listo. Ok, ok, gracias. Y así se ve, ¿verdad? Todo bien. Sí, Eh, ya ahora sí, gracias. Voy a asegurarme nada más de que se esté viendo en el video. Sí, todo. Ahora sí. Eh, el estado de cambios de capital. Bueno, aquí tenemos estas 6 hojitas, ¿verdad? En el estado de cambios de capital, esta estructura la pongo en rojo. No la vamos a ver hoy, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Hay que memorizarla, porque para el examen el profesor nos va a permitir llevar hojas de asientos contables, cuentas T, un estado de comprobación, un estado de resultados, un balance general, pero no nos va a dejar llevar el estado de cambios de capital. Ese hay que aprendérselo. ¿Ok? Entonces, yo me imagino que por el tiempo que llevamos en el curso, solo hemos visto asientos contables, cuentas T, y quién sabe si estado de comprobación, que realmente esas tres van como en un mismo camino. Entonces, vamos viendo como los factores clave o elementos clave que tienen asiento contable. Inicialmente tenemos lo que es la fecha, tenemos la cuenta, tenemos el debe, tenemos el haber, voy a hacerlo más grandes, fecha, cuenta, debe y haber, la fecha chiquitita, la cuenta son la más alargada, y el debe y el haber, y totalmente alargado, depende del monto. La estructura normal nos dice que vamos a tener dos cuentas, cuenta uno contra cuenta 2. Tendríamos solamente una fecha, vamos a poner la fecha de hoy, 08 del 24 del 2020. Vamos a poner la cuenta hoy, 08 del 24 del 26. Y tenemos un monto en el debe y un monto en el haber. Vamos a poner 1000 en cada una y vamos a ponerlo en formato número para que se vea.
Y después tendríamos por acá algo que se llama descripción. Estos elementos que ustedes están viendo acá tienen que aprendérselos y entenderlos. Cada cosa, cada pequeño detalle que yo acabo de hacer acá es importante. Por ejemplo, hay cosas que son obligatorias. Voy a ponerle aquí un colorcito como para que se vea mejor y en negrito y eso. Y la descripción vamos a ponerla en como en un gris y en cursiva. Listo. Bueno, un poco más pequeño todo. Ahí está. Esto que acaba de hacer, la estructura fundamental de un asiento contable es importante. Pequeños detalles que parecen sin importancia, pero son importantes y por eso bajan puntos en exámenes. Bueno, los espacios que yo acabo de dejar acá. Yo me imagino que ya, bueno, si están llevando taller de programación o introducción a la programación, ya saben lo que es una tabulación. Pues aquí, en estos asientos contables, también tenemos que tabular, por decirlo así. Es prácticamente darle un tap, ¿verdad? Solo que aquí no me funciona el tap, pero es dejar al menos cuatro espacios. No tienen que ser exactamente cuatro espacios, pero la idea es que si haya una separación entre la cuenta aquí abajo, la cuenta uno y la cuenta 2. Otro factor importante, vean que yo siempre pongo primero el debe y de segundo el haber. Es incorrecto completamente hacer esto. Y no es que esté mal, porque realmente el trasfondo contable sí se podría llegar a entender. ¿Qué es lo que está mal? La redacción, digamos, la estructura. Es porque nosotros siempre tenemos que entender que la mayoría de las cosas están estandarizadas y un estándar está para cumplirse. Entonces hay reglas. Como hay reglas en el español en la gramática, hay reglas en estructura. Hay reglas en sintaxis en lenguajes de programación, también hay reglas en contabilidad. Y una de esas reglas es hacer eso, que siempre debe ir primero el debe y después el haber. Errores, ¿verdad? Cosas que parecen lógicas, pero pueden llegar a confundirnos. Nunca una cuenta puede estar en el debe y al mismo tiempo en el haber, por más que sean montos diferentes. Esto estaría mal. Siempre solo uno en el debe y siempre otro en el haber. ¿Ok? ¿Qué sí puede pasar? Puede pasar que haya un asiento como el que voy a hacer ahora. Puede ser que exista o que llegue a existir un asiento contable como este. Cuenta 2, cuenta 3, 500, 500 y 1000. Esto puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que en vez de dos cuentas tenemos tres. Supongamos que tenemos un asiento contable, y ahorita vamos a ver qué es en sí un asiento contable, y involucra tres cuentas, ¿ok? No involucra dos, involucra tres. Quizás puede involucrar cuatro, puede involucrar cinco, puede involucrar las que ustedes quieran, puede llegar a pasar. Sin embargo, también vamos a ir viendo a lo largo de las tutorías algunas estructuras que yo recomiendo para cuando un asiento tiene más de un tipo de cuenta, más de dos tipos de cuentas, o más de tres. Entonces, en este ejemplo, tenemos que hay dos cuentas en el debe y una cuenta en el haber. Vamos a lo mismo. ¿Qué estaría mal? Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque nunca, si se está trabajando con el debe, en un asiento de tres cuentas, tiene que trabajarlo todo el debe y después todo el haber. No es debe, haber, debe. Eso está mal. A nivel de formato. ¿Ok? Vamos a regresar y aprendernos esta estructura. ¿Ok? ¿Qué más puede pasar? Un asiento contable que involucre cuatro cuentas. ¿Ok? Si un asiento contable involucra cuatro cuentas, pueden ser dos cuentas en el debe, dos cuentas en el haber, se podría llegar a ver algo así. ¿Ok? Que es otro factor importante que tenemos que entender de los asientos contables. Es que hay un término que se llama partida doble. ¿Ok?
La partida doble en contabilidad, vamos a buscar ese término en la web para que ustedes lo vean. La partida doble dice que lo que una cuenta recibe en el debe, la otra la tiene que recibir o entregar en el haber. ¿Ok? Y dice, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos para mantener el equilibrio financiero, ¿verdad? Esta partida doble establecida por justamente como la fotito que tenemos de el servidor de Discord, nos explica que si algo aumenta 1000 en el debe, tiene que aumentar 1000 en el haber, ¿ok? Si algo aumenta 500 y después 500, tiene que haber 1000 en el haber, ¿ok? Y eso nos va a dar lo siguiente. Voy a quitar esta combinación de celdas para hacer por acá algo así. La suma de todo esto y la suma de esto. Vean que esto, ambas están dando 3000 y 3000. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer asientos contables en su examen, al final, ustedes suman todo lo que hay en el dedo, suman todo lo que hay en el haber y adivinen que les tienen que dar iguales. Y ese es uno de los mayores miedos, una de las mayores preocupaciones en un examen y en el curso de contabilidad. ¿Me están dando las cosas bien? ¿Me van a dar iguales al final? Si no me están dando iguales, ¿en qué me equivoqué? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir como viéndolas, tomarlas en cuenta para el momento de hacer el examen y minimizar la cantidad de errores, ¿verdad? Ahora, vean la tabulación otra vez. Dos cuentas al debe y las dos cuentas a la deb con su debida tabulación. ¿Qué más? ¿Qué más es importante a nivel de estructura? Yo creo que, bueno, no hemos hablado de esto que está en gris, de la descripción. Importantísimo. La descripción nos dice, al momento de ver un estado contable, ver asientos contables, entender qué fue lo que pasó. Entonces, supongamos que por acá el contador tiene que especificar qué fue lo que sucedió. Me entregaron una factura, sacaron plata, sí, pero ¿qué pasó? Entonces, bueno, se compraron eh, dos computadoras para la oficina. Una descripción aceptable, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos esa descripción y eso, yo digo, ah, mira, pues en este asiento probablemente tiene que haber una cuenta que se llama equipo de cómputo contra banco. Y ya vamos a ir entrando en detalles, ¿verdad? Como ya la semana pasada les expliqué que es un activo, que es un pasivo, que es capital. Ahorita vamos a retrocedernos, vamos a entender qué es un gasto, vamos a entender qué es un ingreso y además entender qué sucede, cómo se comportan ellos en un asiento contable, ¿ok? Dónde aumentan, dónde disminuyen, cómo se comportan, ¿verdad? Y algunos tips, ¿verdad? Que son bastante importantes. Entonces, antes de pasar a lo que es una cuenta T, antes de entender qué es un catálogo contable, vamos a hablar de la portada de un asiento contable, ¿ok? Yo creo que cuando uno entra al TEC, como que lo primero que le expliquen es, todo tiene que ir en APA, ¿verdad? Cita en APA, las referencias en APA, que algunas, bueno, no sé, es que, bueno, depende, ¿verdad? Si llevaron la tutoría que da la biblioteca, creo que es obligatoria, no sé. Bueno, cuando yo entré era obligatoria. Lo mismo pasa en todo. Aquí también tenemos una estructura y una manera de hacer una portada. Cosas importantes para el curso. Supongamos que estamos sacando los asientos contables de una empresa que se llama, no sé, supongamos que es de McDonald's. Entonces, siempre tenemos que tener McDonald's como título de empresa y SA, ¿ok? Supongamos que es una SL, entonces SL. Pero nunca se nos pueden olvidar
O, por ejemplo, es una sociedad anónima limitada o es una sociedad anónima, nada más. Entonces, nunca se nos puede olvidar poner qué tipo de sociedad es, eh, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? A nivel profesional y a nivel formal, siempre tenemos que poner eso. Y a nivel del curso, el que no ponga, si solo escribe en McDonald's, el profesor le va a bajar puntos, ¿ok? Yo no sé si se escucha música de fondo, es que la verdad no estoy en mi casa, pero bueno, esperamos que no interrumpa tanto. Ok, ¿qué más es importante? Bueno, a dónde cumple el estado, el estado contable? Yo estoy registrando los estados de agosto, entonces los asientos contables dicen del primero, del 01 al 31 de agosto del 2026. Que bueno, yo estoy hablando de colones y en dólares. Ah, muy bien, entonces anótelo. En qué tipo de moneda estás trabajando? Entonces agreguemos una fila para abajo y pongámosle que estamos trabajando en dólares, ¿verdad? Para esos montos probablemente sean dólares, entonces estamos trabajando en dólares. Eh, entonces, esos son como los tres factores más importantes cuando hacemos una portada de asientos contables, ¿verdad? ¿Qué más es importante? Yo creería que por el momento es. Entonces, vamos a ir un toque en Google Docs y vamos a entender, bueno, quedémonos acá, quedémonos por acá. Nada más voy a poner acá qué es un gasto y qué es un ingreso. Gastos y ingresos. Ok. Un gasto es todo aquello que sale de la empresa y afecta el flujo de caja en forma, vamos a ver cómo lo digo, en forma como que ese dinero nunca va a ser devuelto, no era una responsabilidad que usted tenía con alguien, sino que simplemente es un gasto. Ejemplos de tipos de gastos. La luz es un gasto, pagar la electricidad, pagar servicios municipales, eh, pagar internet, pagar las licencias de inteligencia artificial. Son cosas que usted sabe como que usted tiene que pagar mes con mes, ¿verdad? Y eso representa eh, como su responsabilidad mensual. Por ejemplo, si usted paga publicidad, entonces usted tiene gastos por publicidad. Si usted paga membresías, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de la contabilidad de una persona, ejemplo, si una persona paga la mensualidad de Netflix, la mensualidad de Spotify, todo ese tipo de cosas son gastos. Son cosas que afectan directamente bancos al efectivo o pueden convertirse en deudas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner por acá gastos y vamos a poner ejemplos de gastos. Gasto por luz, gasto por Cloud Pro, gasto por Netflix, gasto por, no sé qué más, y gasto por, no sé, viáticos, gasto por salarios, gasto por agua. Entonces, supongamos que esos son los gastos de una empresa, ¿verdad? De luz pagamos $30, de Cloud Pro pagamos $20, de Netflix pagamos $14, $25, $3,000, $20. Entonces, esos son gastos que son fijos, gastos fijos, es decir, que siempre que empiece un nuevo mes, yo sé que yo tengo que cumplir con estas obligaciones. ¿Ok? Más adelante en otros cursos van a entender que es un gasto constante o variable, perdón, un gasto variable, que es aquel que aumenta con la producción, con la cantidad de servicios que se ofrece. Por ejemplo, un gasto por nube, ¿verdad?
Un gasto por nube es un gasto que puede llegar a considerarse variable porque va a depender del uso que se le dé a la nube, eh, de la mensualidad que nos llegue, ¿verdad? Entonces estos son como signos de pregunta porque no, es desconocido. El monto final es desconocido. Para efectos de este curso, quedémonos con gastos constantes, con gastos fijos y entendámoslos bien. Todos los gastos son salidas, ya vimos. Pueden convertirse en deudas o afectar directamente al flujo de caja en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la luz tengo dos maneras de pagarla. Endeudándome para pagarla o pagándola con efectivo. Yo los salarios tengo dos maneras de pagarlos. Va a sonar feo, pero no pagarlos, literalmente no pagar el salario y decirle al trabajador, no te voy a pagar todavía, te pago hasta cuando yo quiera, pero yo sé que yo tengo esa deuda con él, ¿ok? O yo podría decirle, sí, toma, aquí está la plata, o ya te mando la transferencia. Entonces, vemos que el comportamiento de un gasto puede llegar a afectar directamente el efectivo o puede convertirse en un pasivo. Entonces, ¿qué más es importante con la parte de los gastos? Yo creo que lo vamos a entender mejor con los asientos contables en sí. Entonces, por el momento vamos con ejemplos de ingresos. Los ingresos, por otro lado, y sumamente importantes, ya van a decirme a mí, mira, Andrei, ¿qué estamos produciendo? Todas las empresas tienen un solo objetivo, hacer plata. Y las que no quieren hacer plata, probablemente sean ONGs, ¿verdad? Organizaciones como no gubernamentales, que son como para la ayuda, ¿verdad? Sin fines de lucro, ¿verdad? Pero la mayoría de las que nosotros vamos a ver son de hacer plata. Y lo que nos importa a nosotros como empresa es los ingresos que estamos obteniendo. Por ejemplo, si yo desarrollo software, yo voy a tener ingresos por servicio, ¿ok? Ingresos por servicio. Es un ejemplo de ingreso. Y por ejemplo, McDonald's, por cada hamburguesa que vende, eso representa un ingreso, ¿ok? Y ojo, acá entendámoslo bien. Un ingreso no es lo que usted se gana, es lo que usted vende. Lo que usted se gana se le conoce como utilidad. Entonces, cuando hablemos de entender de acumulación de riqueza, para entender qué tan rico es una empresa, qué tan rica es, entonces tenemos que entender la utilidad para entender qué tan rentable está haciendo. Si no, lo que estamos hablando de ingresos. Los ingresos es ventas, ventas netas. Y que, por ejemplo, que McDonald's vendió 100.000 hamburguesas hoy. Bueno, las vendió, eso es un ingreso. ¿Cuál es su utilidad? Y ahorita vamos a ver qué es utilidad entonces. Entonces, el ingreso, entiéndanlo como la entrada directa, ¿ok? De la venta. Otro tipo de ingreso, por ejemplo, ingreso por intereses, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos una cuenta bancaria, tenemos unos 100.000 dólares y esa cuenta bancaria nos produce 5% mensual, ¿verdad? Entonces ese 5% mensual de esos 100.000 dólares, que sería 0,05, que serían esos 5.000 dólares mensuales que nos genera, eh, son ingresos por intereses. Esa plata me está entrando a mí y es un ingreso. Otro tipo de ingreso, tenemos ingresos por servicio o ingresos por venta de bienes, pero eso le vamos a llamar ventas. Todo lo que es ventas se refiere a la venta de un bien, venta de producto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que tenemos ingresos por servicios de 15.000 dólares, ingresos por intereses de 2.500 dólares y las ventas de productos no aplican, porque nosotros somos una empresa que solo ofrecemos servicios, no ofrecemos productos, no ofrecemos bienes. Bueno, productos sí, el producto es el software, pero no ofrecemos un bien, ¿ok? Algo tangible. Vamos a eliminar el gasto de la nube
Y ya con esta información que yo tengo acá, yo ya puedo hacer muchas cosas y entender muchas cosas del negocio. ¿Qué cosa puedo hacer yo? Mucha gente probablemente lo está pensando. Agarre todos sus ingresos y réstele todos sus gastos. ¿Ok? Les hagamos un desglose. Ingresos y gastos. Entonces yo vengo acá, hago una suma y voy a sumar todos mis gastos. Y por acá voy a hacer una suma, pero solo voy a sumar mis ingresos. Y ahora sí, yo voy a tener algo que se llama utilidad neta. La utilidad neta consiste en tomar los ingresos. Bueno, es al revés. Vamos a cambiarlo, desde confundirnos. Estas palabras están al revés. Estos son mis ingresos y estos son mis gastos. Pero normalmente primero reflejamos los ingresos. Entonces, así. Voy a agarrar mis ingresos y le voy a restar mis gastos. 14.411 dólares. Eso es lo que nosotros ganamos. Nosotros por mes producimos 17.500 y solo estamos gastando 3.089 por mes. Estamos siendo sumamente rentables. Esta empresa, ¿verdad? Que gana 14.411, y vamos a ponerlo en formato número. Esta empresa que produce 14.411 de utilidad, por así eso es su acumulación de riqueza. Es decir, que si esta empresa sigue por el mismo camino todos los meses, estaría generando esa plata. ¿Y esa plata a dónde va? Ah, ok, entonces ya se lo vamos a entender después con el estado de cambios de capital, que todo el dinero que se gana se acumula en el capital, acumula riqueza, o no necesariamente. Pueden también haber contrapartidas donde se paguen dividendos. Entonces vean cómo todo se conecta, cómo un gasto puede llegar a ser un pasivo, cómo un ingreso puede llegar a ser un activo, un ingreso puede llegar a convertirse en un activo. ¿Qué es un activo? Todo lo que a una empresa le pertenece. Entonces, y también vemos cómo la utilidad, que es el resultado de hacer ingresos menos gastos, puede llegar a afectar al capital de la empresa. Entonces, tenemos cinco cuentas: activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Y todas estas, ¿verdad? Todas estas cuentas se interconectan entre ellas, porque como tenemos el principio de partida doble, mínimo, mínimo, se tienen que, en un asiento contable, como mínimo, se tienen que ver afectadas dos tipos de cuentas. O dos cuentas, pero del mismo tipo. Dos activos a la vez, dos pasivos a la vez, dos cuentas de capital a la vez. Pero creo que si no me están entendiendo esta parte, no se preocupen, porque pronto vamos a ir viendo qué es un asiento contable y cómo se refleja. Pero entonces, ya tenemos claro qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un gasto. Si ustedes tienen dudas con qué es un activo y qué es un pasivo, y no han visto el video anterior, entonces devuélvanse un toquecito al video anterior, vean la parte importante, que es como que era un pasivo, que era un activo, que es capital, y terminamos. Entonces, pueden venir a ver esta parte para entender el flujo completo de las cuentas contables. Ahora, cada una de estas cuentas tiene un comportamiento distinto, que ellos en el asiento contable tienen dos acciones, ¿ok? O aumentar o disminuir. Todo lo vamos a tomar bajo esta premisa, ¿ok? Para entender este caso. Andrei compró un carro y lo pagó en efectivo. Un asiento para un bebé. Andrei compró un carro y lo pagó en efectivo. ¿Cómo hago yo este asiento? Paso número uno. Me lo voy a agarrar y me lo voy a llevar por acá. Este es mi primer asiento. Entonces, voy a copiar y voy a pegarlo en la descripción.
Ok, dame un segundo que sí. Denme un momentito para contestar una llamada segura. Si estoy revisando un toquecito algo para lo que es depósito de las fechas de depósito de casa. Entonces, denme un momentito nada más para enviar un documento y sigo con la tutoría. Listo, continuamos. Ok. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en el asiento para bebés. Andrei compró un carro y lo va a pagar en efectivo. Ok. Vamos a ir todos al Tech Digital. Ok. Vamos a ver, aquí lo tengo por acá, Tech Digital. Voy a ingresar ahí. Tengo un montón de cuentas de amigos. Ok. Vamos a ingresar. Y vamos a ir al curso eh, de contabilidad. Vamos a meternos por acá y vamos directamente a los documentos. En los documentos, el profe eh, tuvo que haberle subido en plantillas algo que se llama catálogo contable. Este catálogo contable lo vamos a agarrar, lo vamos a imprimir si no lo han impreso y lo van a tener siempre a mano. Porque, ¿qué es un catálogo contable? Bueno, un catálogo contable es, por decirlo así, otro estándar más, un estándar más, una estandarización de cosas. Entonces, vamos a trabajar una empresa y de la nada se ve que la gente dice, mira, sí, si vas a sacar plata de tal cuenta, se divide la cuenta eh, AC 23.500. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es un índice, es una manera de asignarle un índice, un número, un string a una cuenta como disminutivo, ¿ok? Como por ejemplo, ¿qué es una ONG? Entonces sabemos, a veces no sabemos qué significan las siglas, ¿verdad? Pero sabemos lo que es. ¿Me entienden el punto? Para eso sirve un catálogo contable en una empresa. Entonces, en una empresa, el contador quizás ya se sabe los números de memoria. Entonces, ya sabe asignarlos de manera más sencilla. Eh, pero bueno, sigamos. Catálogo contable para este curso, este catálogo contable. Para exámenes, el profe les da el catálogo contable, pero para ejemplos del examen, para estudiar, estudien con este. Con este funciona. Veamos cosas importantes del catálogo contable, tips, ¿verdad? Para entenderlo. Son muchas cuentas. Todas las que empiezan con uno, toda la cuenta que empiece con uno es un activo. Desde la 1033 hasta arriba, activos. Todas las cuentas que empiezan con 2, y por el momento solo tenemos 5 acá, pasivos. Entonces voy a hacer una tablita por acá, en esta que tenemos por acá. Vamos a tomar activo
pasivo, capital, ingreso, gasto, y le vamos a asignar un número. Activo uno, pasivo 2, capital 3, ingreso 4, no, ingreso 5, gasto 4. Entonces, y démosle la vuelta a esos dos, ¿verdad? Ok. Entonces, dámoslo acá. Tenemos cuentas con 3, son las cuentas que alteran el capital. Cuentas con 4, no mentira, los ingresos. Y cuentas con 5, todos los gastos que puede llegar a tener una empresa. Entonces, nada más otra vez, démosle la vuelta por ahí. Ingreso 4, gasto 5. Ok. Es que estoy ayudando a un amigo con las fechas de pago de asistencias especiales y de becas, entonces ahí me disculpan. Ok, seguimos. Entonces, ya tenemos los números principales con los que comienzan las cuentas en el catálogo contable. Entonces, voy a agregar una columna que me faltó en la estructura de asientos contables, ya que entendemos que es un catálogo contable. Me voy a ir por acá, le voy a quitar esto a todas. Vamos a ver, vamos a tener que hacerlo uno por uno, qué cansado. Ok, y acá le vamos a dar antes de la cuenta insertar una columna a la izquierda. ¿Y cómo creen que le voy a poner? Le voy a poner código. Vamos a ponerlo así. ¿Y qué es el código? En vez de poner el nombre de cuenta, ponemos el código. Por ejemplo, Andrei se compró un carro y lo pagó en efectivo. Entonces, si quieren, pausan el video. Aunque no sepan nada de hacer un asiento, ¿qué cuenta uso? Ok, estoy usando. Vamos a buscar por acá. No hay cuenta. Ok, eso es un buen punto. Entonces, cambiemos la premisa del asiento y pongamos, Andrei compró un edificio y lo pagó en efectivo. Imagínense, compré una torre y la pagué en efectivo, ¿verdad? Entonces, código 1025. Ok, vamos por partes. Voy a ir haciendo las cosas yo y las voy a ir explicando. Compré un edificio, código 1025, edificio. Y la otra cuenta, ¿cuál sería? Siempre que a mí me hablen de efectivo, transferencias, o simplemente no me digan, solo me digan, se compró tal cosa. ¿Qué asumo yo? Bancos. La cuenta más usada, 1011. ¿Qué es bancos? Donde se tiene la plata. Ahí tiene el efectivo, ¿verdad? Yo digo efectivo, pero realmente estamos hablando de una cuenta bancaria en la que hay dinero, ¿verdad? Entonces yo compré un edificio y lo pagué en efectivo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuánto me costó el edificio? Entonces André compró un edificio, ¿verdad? Le falta información al asiento por $100,000. Entonces André compró un edificio por $100,000 y la otra $100,000. Entonces, ¿aquí qué falta? Que esta cuenta va acá. Entonces, para entender esa parte, ¿qué está pasando con cada cuenta? ¿Por qué bancos va a ver? ¿Por qué el edificio va al debe? Bueno, todas esas cosas tienen un contexto, tienen una explicación. ¿Por qué bancos va a ver? Porque los activos, ojo ahí, vamos con la primera regla. Entonces, entendamos esto. El activo aumenta, el activo disminuye. En el debe aumenta y en el haber disminuye. Entonces, yo estoy pagando y quiere decir que la plata del banco está disminuyendo. Por eso, el activo disminuye al haber. ¿Ok?
Yo estoy comprando, yo estoy comprando un edificio, $100,000. ¿El edificio que se está disminuyendo o qué es un activo que estoy comprando? ¿Cuál es el valor? Su valor está aumentando. Entonces, el edificio aumenta porque yo estoy comprando un activo que aumenta el debe. Siempre que compren activos, aumentan el debe, se ponen el debe. ¿Y con qué se paga? Con lo que se paga va a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Otro es el mismo asiento. Vea, vamos a ver, en vez de comprar un edificio, vamos a comprar un terreno. Y este terreno va a costarnos $25,000, ¿ok? Pero no lo voy a pagar en efectivo, lo pago con un crédito a 4 años, ¿ok? Un crédito a 4 años en el BAC. Eso es una descripción de un asiento. Ya el asiento cada vez el asiento se va volviendo más complejo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacemos. André compró un terreno por $25,000 y lo pagó a crédito 4 años en el BAC. Entonces, pausen el video y piensen cuáles cuentas estamos afectando. ¿Será un asiento de 3 cuentas? Así, como para ayudarlos, les voy a decir que no. Cuenta número uno, terreno, porque estoy comprando un activo. Siempre que compro un activo, ¿qué? Aumenta al debe. Terreno, $25,000. Código del terreno, 1026. ¿Cuál sería la otra cuenta que estoy tomando? Ya no es bancos, porque yo no lo estoy pagando en efectivo, no lo estoy pagando por transferencia, me están diciendo que lo estoy pagando a crédito. Entonces te dicen, ok, crédito. Entonces me suena que es una deuda. Entonces, si lo está comprando con una deuda, lo está comprando con un pasivo. Entonces me voy. Ok, dice, pasivo, cuentas con dos. Me voy acá. ¿Sueldos por pagar? No. ¿Comisiones por pagar? No. ¿Anticipos de clientes? No. ¿Documentos por pagar a largo plazo? Sí. Ok, la primera era acreedores diversos. Vean qué curioso lo que acaba de pasar en este ejemplo, lo que les voy a explicar. Fíjense en el plazo. Lo pagó con crédito a 4 años. Ok, muy fácil. Documento por pagar a largo plazo. Completo el nombre. Nada de que, es que me da pereza, documento por pagar. No, es que ya documento por pagar a largo plazo. La contabilidad es exacta. Todo tiene que ir exacto, todo tiene que ir preciso. Si no, el profe les va a bajar a puntos. Entonces, terreno 25,000. ¿Cuánto aumentó? 25,000. Documento por pagar a largo plazo. Entonces, nueva regla. El pasivo aumenta, el pasivo disminuye. Entonces, ¿el pasivo cómo aumenta? ¿Dónde aumenta? Bueno, el pasivo aumenta en el haber, ok, es contrario al activo. Y el pasivo disminuye al debe. ¿Qué es que un pasivo aumente, que un pasivo disminuye? Ok. Si André compró un terreno y lo pagó a crédito, la deuda aumentó, el pasivo aumentó. Entonces, que el pasivo aumentara, ¿qué significa? Que la deuda está aumentando. Entonces yo lo pongo en el haber, porque el pasivo está aumentando. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a hacer muchos ejemplos para que lo vayamos entendiendo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a agarrar esto y lo voy a eliminar, pero voy a agarrar esto y voy a insertar 3 filas por debajo para copiar esto por acá. Vamos a hacer un ejemplo de cómo un pasivo va a disminuir y vamos a hacer un ejemplo de cómo un activo va a disminuir. Andrei pagó un 10% de lo que debía al comprar el terreno. Ok, lo pagó y no me están diciendo cómo. Obviamente, como no me dicen y yo asumo que estoy pagando, lo estoy pagando con efectivo.
Entonces, ok, ya eso es un asiento mucho más complejo. ¿Qué está pasando acá? Documento por pagar a largo plazo. ¿Cuánto es? 2031. Eso es un asiento más complejo. ¿Por qué? Porque no me están poniendo un monto, no me están especificando las cuentas, ¿verdad? De hecho, hay una cuenta que dice terreno y es la que menos vamos a usar. Andrei pagó un 10% de lo que debía al comprar el terreno. El pasivo disminuye en el debe. Entonces yo voy a disminuir una deuda. Aumento documentos por pagar a largo plazo, ¿verdad? Documentos por pagar a largo plazo. ¿Cuánto estoy pagando? El 10%. Ok. Para los que no saben y para los que saben, para que lo recuerden y para que lo practiquen y no se les llegue a olvidar. ¿Cómo calcular porcentajes de montos? Muy sencillo. El monto al que ustedes le quieren calcular, 25.000. Yo debía 25.000, pero solo voy a pagar el 10%. Multiplico por el 0,10. Si hubiera sido el 1%, 0,01. Si hubiera sido un 5%, 0,5. Si hubiera sido un 50%, 0,5. ¿Ok? Entonces, es un 10%, 0,10. 2.500 tengo que pagar. Estoy pagando. ¿Ok? Ahora, me vengo por acá y pongo con qué cuenta lo estoy pagando. Bancos. Los bancos donde disminuyen en el haber, entonces todo coincide. El pasivo está disminuyendo y el activo también está disminuyendo porque yo estoy pagando, pero la deuda también se está disminuyendo. ¿Me entienden la lógica? Eso es un asiento de el pago de la deuda. ¿Ok? Ya utilizamos un pasivo en el haber y un pasivo en el debe. Vamos a ver qué pasa cuando un activo disminuye. ¿Cómo un activo disminuye? ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Vamos a ver, veámoslo por acá. Supongamos que a mí me dicen, Andrei, vamos a ver cómo lo vamos a poner. Bueno, es que, por ejemplo, vender un activo, el hecho de vender un activo es disminuirlo, pero, por ejemplo, puede ser como depreciaciones, pero no entremos en ese tema. Entremos simplemente así. Andrei vendió sus, las computadoras. Vamos a pensarlo. Bueno, es que un activo disminuyendo los bancos, ¿verdad? De hecho, ya lo tenemos, ¿no? Y el activo aumentando también. Pero vamos a ver, dejemos este pendiente, porque yo no quiero entrar en temas de depreciaciones o de ventas antes de que el profe Gabriel se los explique para que ustedes vengan acá con una base, porque si no lo que voy a hacer es confundirlos. Entonces, dejemos esa parte por ahí. Vamos a utilizar los gastos, ¿verdad? Que no los hemos usado. Entonces, vamos a entenderlo. Los gastos aumentan y los gastos disminuyen. Y vamos a trabajarlo diferente. Vamos a hacerlo así. Supongamos lo siguiente. Yo tengo el siguiente gasto. Andrei pagó $14 por su membresía en Netflix. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Es un gasto. Gasto por... Vamos a ver cuáles tipos de gasto tenemos. Entonces voy a dejar de inventar tanto y vamos a poner algo que utilicemos el catálogo contable. André gastó $14 por el pago de internet, por el pago de electricidad, algo más sencillo, de electricidad. Entonces, no me dicen cómo, no me dicen si tal vez lo pagó con una deuda, no, ¿verdad? No me están diciendo el cómo, entonces, ¿qué es? Bancos. Gastos por electricidad contra bancos.
Entonces, ¿cuánto es el gasto por electricidad? Dice que son $14. ¿Y cuánto está disminuyendo el banco? $14. Entonces, con esa premisa que acabamos de hacer por acá, gastos por electricidad serían las 5.009 y bancos 11, 10, 11. Bancos 10, 11. Pero eso apréndasela porque es la cuenta que más va a utilizar. La 10, 11. La 20, 11 es una cuenta que va a utilizar mucho. Entonces, ¿qué me está diciendo este asiento contable? Me está diciendo que los gastos aumentan en el debe y disminuyen al haber. Extraño, un gasto disminuyendo, ¿verdad? Entonces pongámoslo en rojo, ¿ok? Es una cuenta anormal, ¿ok? Los gastos no, casi no, o sea, es que es prácticamente imposible, depende del contexto contable, pero en el curso no van a ver que un gasto disminuye. Los gastos solamente aumentan, ¿ok? Ahora, vamos con los ingresos. Ingresos aumentan y los ingresos disminuyen. ¿Cómo aumenta un ingreso y cómo dónde disminuye un ingreso? Entonces, entendamos lo siguiente. Los ingresos aumentan, hagamos la revés ahora, a la ver, y disminuyen al debe, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar el permiso de hacer lo siguiente. Agarrar los ingresos, ponerlos por acá, y agarrar los pasivos y ponerlos por acá. Agarrar los gastos y ponerlos por acá. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el activo y el gasto se comportan igual. El pasivo y el ingreso se comportan igual. Ambos aumentan a la vez. Ambos disminuyen al debe. En activo, ambos aumentan al debe y en los gastos también aumentan al debe. Entonces, apréndanse así. No se aprendan cada uno, apréndanse. Bueno, los gastos y los activos se comportan igual. Aumentan al debe y disminuyen a la vez. Ah, bueno, pasivos, ingresos y capital. Ok, son tres entonces acá. El capital aumenta y el capital disminuye. Y si lo puse agrupado con esos es porque, ¿qué? Porque aumentan al haber y disminuyen en el D. ¿Ok? Voy a poner que un ingreso disminuye. Eso está extraño. Entonces voy a ponerlo en rojo. Otra cosa que es prácticamente imposible ver. Cómo un ingreso de la nada va a disminuirse. O sea, disminuye en la teoría, pero en la práctica eso no se puede registrar tal cual. Simplemente un cliente le dejó de pagar algo menos. Pero en la práctica, en los asientos contables es muy difícil de ver y en el curso no lo van a ver. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo donde utilicemos los ingresos. Y vamos a hacer nuestro primer asiento con tres cuentas. Entonces ya voy subiéndole la dificultad otra vez a los asientos contables. Yo sé, les voy a hacer una práctica de un montón de asientos contables con toda su solución. ¿Para qué? Para que ustedes para el examen lleguen afilados. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea no es como hacer casos, sino un montón de asientos. Eso es lo que yo les voy a pasar una práctica con 100 asientos. Y ya ustedes hacen los que ustedes quieran, pero la idea es que peguen el asiento nada más. ¿Ok? 100 parecen muchos, pero uno los agarra una tardecita y se los vuela a todos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Vamos a hacer el siguiente asiento. André es desarrollador de software y vendió una aplicación por $20,000. Ok, entonces vamos a hacer la de tres cuentas. Entonces, le pagaron el 60% en efectivo y el resto, y el restante, se lo pagan el próximo mes.
¿Cómo yo registro eso? ¿Ok? ¿Cómo yo voy a registrar? Me pagaron el 60 en efectivo y lo próximo, el restante en el próximo mes. ¿Cómo se registra eso en un agente contable? Ok. Inicialmente entendamos lo siguiente. ¿Dónde es un ingreso? ¿Ya todos detectaron el ingreso? Espero que sí. Estoy vendiendo una aplicación, me va a ingresar plata. ¿Ok? Es una ganancia. O sea, no, no es una ganancia, es un ingreso, es una venta. Ok, los ingresos aumentan a la ver. Ah, ok, entonces yo ya sé la cuenta que va acá. Al final, ingresos por servicio. Los ingresos por servicio tienen el siguiente código, 4001. Ah, ok, yo ya sé que va a la ver. Son $20,000. Perfecto. Vamos con lo siguiente. Dice así, me pagaron el 60% en efectivo. Ah, ok, ustedes ya saben. Cuando yo detecto la palabra efectivo, ¿a dónde me voy? A bancos. Inmediatamente, bancos, ok. Entonces yo agarro el monto y le saco cuánto, el 60%, el 0,6, 12,000, ok. Y el restante me lo van a pagar el próximo mes. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Vamos a ir al catálogo contable, pausen el video y traten de pegarle a la cuenta, ok. La cuenta es la 1013, la de bancos es la 1011. La cuenta de clientes. Le voy a poner acá, entre paréntesis, cuentas por cobrar, ¿ok? Es algo que yo tengo que cobrar, es un derecho, la gente me debe a mí, yo no debo, la gente tiene una deuda conmigo, esa plata no ha entrado, pero yo voy a registrar como que sí. Ojo ahí, un factor diferenciador entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, por si llegan a preguntárselo en algún examen o en la vida. En la contabilidad administrativa, a mí me interesa registrar los ingresos aunque no hayan entrado en realidad. Esta plata, que es el 40%, no ha entrado al negocio. Hay 8,000 colones que yo no tengo, me deben. Muy importante, yo aún así la registro en la cuenta de clientes. En la contabilidad financiera o en análisis financiero, esto para mí no vale para nada. A mí solo me interesan las finanzas, lo que ya está. Estas obligaciones de cuentas por cobrar, para mí, eso más bien es un problema. Yo ocupo que la plata me la devuelvan lo más rápido posible, ¿ok? Pero ya eso después lo van a ir viendo y lo van a ir entendiendo con el tiempo. Es muy importante a nivel empresarial, ¿ok? Pero en contabilidad administrativa, que es la que estamos realizando, la vamos a registrar. Porque a mí como empresa me interesa llevar registro de todo, ¿ok? Y así se vería el asiento. Y ver que es un asiento con tres cuentas, ¿ok? Vamos a hacer un asiento con capital, ¿ok? Ya son de los últimos, vamos a entender cómo se comporta el capital y cómo es un ejemplo de un asiento que altera el capital, ¿ok? Voy a hacer un asiento pues un poco pues sencillo, vamos a hacer como para tampoco, porque los de capital por lo general son como los más complicados. Entonces, para no complicarnos aún más, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Normalmente el primer asiento, o sea, ahorita lo tenemos de último, pero normalmente es el primer asiento porque es el asiento que hace que todas las cosas funcionen. Andrei creó API, bueno, API SA, APIs SA. Entonces acá me voy aquí a la portada y ¿qué creen que voy a hacer? ¿Verdad? Porque como tengo que ser preciso, tengo que cambiarle el nombre de McDonald's a APIs SA. ¿Ok? Yo la creé la empresa, entonces ¿qué? Nada más la creo, no, 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 no. Yo la creé
e invertí $50,000. Yo le invertí a una empresa de $50,000. Entonces, me vengo para acá y hago lo siguiente. ¿Qué creen que es la primera cuenta? Bancos. Los bancos están aumentando $50,000. ¿Y cuál es la otra cuenta? ¿Dónde aumenta el capital? En la capital social. Capital social, $50,000. Y así justamente se ve un asiento de capital social. ¿Ok? Bueno, yo creo, chicos, que hasta acá la tutoría de hoy, más que todo porque es bastante información. Ven, repasamos gastos, repasamos ingresos y entendimos, hice un spoiler de qué es utilidad neta. Como tarea moral, si ustedes quieren investigar más del tema, investiguen qué es utilidad bruta, ¿verdad? Y qué es la utilidad antes de impuestos e intereses. Entendimos que cada tipo de cuenta en el catálogo contable tiene algo asignado. Entonces, pongámoslo por acá, esto por acá. Tiene un número asignado. Entendimos que es un catálogo contable y realizamos 6 asientos entendiendo el comportamiento de las cuentas en los asientos contables, la estructura del primer paso del ciclo contable, que es asientos contables, la portada, ¿verdad? Y el comportamiento de las cuentas. Ahora, y para que el video no se les haga tan largo, y yo voy a estar haciendo un pequeño video que les voy a pasar durante la semana de cuentas C y lo vamos a repasar en la próxima tutoría. Y la idea aquí sería que ustedes vayan agarrando manillo y voy a estar trabajando en la práctica que les voy a pasar antes del examen de los de ese montón de asientos para que ustedes logren calibrarse bastante bien. ¿Ok? Entonces, chicos, muchas gracias. Y cualquier duda, pregunta, ya saben, por WhatsApp, con mucho gusto.